¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Esta es la reacción de Adriana Salvatierra frente al último resultado de las encuestas rumbo a las elecciones subnacionales para este próximo 7 de marzo, presentadas por Focaliza. Escuchemos la reacción de Adriana Salvatierra y luego continuamos. De ver las encuestas que difundimos en las últimas Mire, horas. más allá de la difusión de cualquier estudio de opinión, la elección ha sido muy ajustada por el tiempo, por las restricciones, por lo que arrastramos después de un tiempo de alto conflicto, alta polarización. Entonces, para mí han sido las elecciones más complejas que he vivido, más allá de enfrentar el proceso electoral en concreto como candidata a la alcaldía. Más que las nacionales. Mucho más, porque finalmente en la elección nacional empezamos el proceso electoral entre diciembre en realidad, y las elecciones con diferentes prórrogas al mandato fueron finalmente en octubre. Entonces había mucho más tiempo, obviamente, para el proceso electoral. También era altamente complejo, pero había la certeza del tema que claramente debía combatirse, que era la necesidad de reactivar la economía también. En el ámbito municipal es mucho más complejo porque son otros los problemas que también requiere enfrentar la población, además de la reactivación económica, el empleo, la salud. Hay temas como la pavimentación de la calle, el acceso a los hospitales, el sistema de drenaje, entonces es más complejo. Claro, no, y viene del ejercicio de la función pública, pero a nivel nacional, nunca en el plano netamente municipal. Por eso también la diferencia, imaginamos, ¿no? Mire, desde el ámbito nacional, por supuesto que también se ve la planificación de la gestión. Y estar al frente de la presidencia de la Cámara de Senadores, el haber enfrentado en el ámbito legislativo leyes que guardan relación con la planificación incluso de proyectos en ciudades, como los sistemas de alcantarillado en la villa y el Plan 3000, permitieron que uno vaya adquiriendo experiencia suficiente. Pero por supuesto, la alcaldía es más compleja, las necesidades y el enfoque y lo que espera la población de la alcaldía, claramente por sus competencias, es distinto a lo que espera en una elección nacional. Totalmente. Revisemos las encuestas, por favor, en intención de votos que se han difundido hace algunas horas por la Red 1 de Bolivia en el programa Uno Decide. Efectivamente, los candidatos tendrán su propia opinión. ¿Cuál es la suya, Adriana? Ahí estamos viendo, sí. Bueno, es un estudio de opinión que ha sido difundido, nosotros respetamos. Tenemos estudios distintos, tenemos una temperatura de calle absolutamente distinta a la que reflejan esos estudios, y sabemos, y lo hemos reiterado en múltiples ocasiones, al MAS siempre le va mucho mejor en las urnas que en las encuestas. Recordemos, en la elección pasada incluso partíamos con un 26%, el resultado final fue de 55%. Es más, hubo una encuestadora que 10 días antes de la elección insinuaba, directamente calificaba que se producía un empate técnico con décimas, situaba superior la candidatura de Carlos Mesa por encima de la candidatura de Luis Arce, que finalmente logró el 55%. Entonces, eso es lo que tenemos como referencia inmediata del contraste que existe en la realidad y las encuestas. ¿Cuál es esta temperatura de la calle que usted dice, la que siente, Adriana? El cariño de la gente, las movilizaciones, las concentraciones, la necesidad de cambio en Santa Cruz, que se ve representada en la candidatura a la alcaldía, a la gobernación, y es que enfrentamos un tiempo distinto cuando la gente espera la reactivación económica, la generación de empleo, tiene como referencia que esa posibilidad a cargo de una gestión positiva puede estar en nuestra candidatura, puede estar en la candidatura de Mario Cronenberg también en la gobernación. Hay una percepción de planificación acertada en torno a nuestra gestión. Dentro de esta temperatura en las calles, Adriana, la gente no le ha manifestado su preocupación por el hecho de saber que, porque se ha dicho mucho en esta última etapa, digamos, y lo hemos escuchado más en estas últimas semanas, decir
que habrá mejor coordinación con el gobierno nacional si las autoridades electas son del movimiento al socialismo. Incluso se ha manifestado que esto suena como a chantaje, que si no eligen autoridades del movimiento al socialismo en gobernaciones y alcaldías, el gobierno central no coordinará con los otros. ¿Podría sonar así? ¿Qué opina al respecto? No, yo tengo una percepción distinta. A ver, creo que en los hechos, aquellos momentos en los que existió una coordinación buena entre los 3 niveles de gobierno, por ejemplo, la realización de la cumbre del G77, dejó un impacto positivo para la economía del departamento, del municipio, obras que hasta el momento continúan funcionando para los vecinos de Santa Cruz. Entonces, eso nos demuestra que es necesaria la coordinación. Pero si hay candidatos que 10 días, 15 días antes de la elección, se les ocurre decir que recuerde Luis Arce cómo salió Evo Morales, nos está planteando que la ruta de su gestión pública no va a ser la búsqueda de la coordinación que no beneficia a un partido político, beneficia a la gente. Entonces, la necesidad de la coordinación es un principio para todos los niveles de gobierno y para las autoridades electas en el marco de la democracia, por supuesto. El segundo punto importante es que esa necesidad de coordinación no puede verse limitada por agendas políticas. Y eso va para todos los niveles de gobierno, para todos los partidos políticos. Insisto, quienes se perjudican porque la agenda de los políticos sea el enfrentamiento y no atender las necesidades de la gente, son los ciudadanos. Y nosotros tenemos claro ese principio. Y a propósito de este principio, ¿cuáles son las principales o los principales ejes? Si usted tuviera que nombrar 3 de esta candidatura suya. Estamos a 13 días nada más para llegar a la elección. Si usted en este momento la gente le dice, a ver Adriana, usted como candidata dígame 3 cosas que para usted son las más fundamentales y haría si llega al sillón municipal. La primera, por supuesto, la reactivación económica. Nosotros vamos a convertir a Santa Cruz en un municipio productivo, un municipio que este año pueda garantizar la generación de 80.000 fuentes de empleo, fortaleciendo la inversión pública, fortaleciendo los emprendimientos y generando una bolsa de empleo municipal con lo que hoy se deja en los saldos de caja y bancos para invertir en la generación de empleo entre jóvenes de 18 y 28 años. El segundo eje importante, por supuesto, que es la salud. Garantizar el proceso de vacunación, desconcentrar la atención médica y garantizar un médico en cada barrio, de acuerdo a los estándares internacionales que establecen que un médico debería atender mínimamente, un médico debería garantizarse para una población de 1.000 habitantes. Tenemos que cumplir eso en Santa Cruz porque esa es la experiencia que nos deja. La segunda experiencia que nos deja la crisis sanitaria es la inaccesibilidad de los medicamentos, la especulación, pero por otro lado, los precios altos. Con la creación de farmacias municipales vamos a garantizar precios accesibles y baratos para los medicamentos y la atención a la población. Y el tercer eje importante es la desconcentración hacia los distritos, ese proceso de elección de subalcaldes que permita democratizar la planificación territorial en cada distrito, pero que también permita generar desarrollo económico local en cada distrito. Nosotros, por ejemplo, propusimos desde el principio que, de acuerdo a las diferentes modalidades de contratación, las mujeres organizadas en los barrios puedan asumir el desayuno escolar a partir de emprendimientos que tengan ellas o a partir de emprendimientos de vecinos y vecinas que puedan generar fuentes de empleo locales y puedan asumir la contratación de servicios necesarios para el gobierno municipal, enlocetado, limpieza de los camellones centrales, aseo, etcétera. Adriana, habrá gente que se pregunte, y yo tengo una duda también al respecto, en el tema, por ejemplo, de salud, ¿cómo se puede garantizar o confiar en que se va a dotar de médicos o se va a hacer cumplir esta dotación de ítems y médicos para Santa Cruz de las Sierras si durante todo este tiempo no se hizo con el movimiento al socialismo como gobierno nacional? Mire, primero que nosotros vamos a garantizar un médico en cada barrio, así sea reclamándole ítems al gobierno nacional o contratando a nosotros, porque la ley hoy habilita a que se pueda contratar personal con el uso del 50% de IDH y ese personal de salud debe estar destinado para la atención en los barrios. Con el programa Mi Médico en mi barrio, ante cualquier emergencia que tenga un vecino, una vecina, va a tener un médico en la puerta de su casa y eso es lo que nosotros vamos a lograr. No vamos a priorizar la polarización, nosotros vamos a garantizarle, y esa es nuestra oferta, voy a garantizarle al vecino que cuando necesite la atención de un médico en su barrio, la va a tener, sea con ítems o sea con contratos. Eso sí, los contratos
no van a ser objeto de chantaje para los trabajadores y profesionales de salud, sino que van a ser contratos que dignifiquen el ejercicio profesional. ¿Por qué un médico por cada barrio? Porque de acuerdo a la normativa internacional, mínimamente se necesita un médico por cada 1000 habitantes. Okay. Estamos hablando casi de 1000 barrios en Santa Cruz. Hay barrios que son más, tienen más de 1000 habitantes. Pero cuando nosotros pensamos en una desconcentración de la atención de salud, fundamentalmente en materia preventiva, estamos hablando de que más del 70% de las consultas médicas se realizan en los niveles iniciales. Con la presencia de un médico en cada barrio, nosotros vamos a garantizar que cada familia tenga una historia médica. Que, por ejemplo, en mi caso, si mis padres, ambos que tienen en este momento diabetes, se escribe una historia médica familiar que muestre los antecedentes, que logre hacer un seguimiento y contenga en el primer nivel de atención, en términos de salud preventiva, los casos que se vayan desarrollando. Así, nosotros garantizamos en materia de salud preventiva que la gente a tiempo pueda atender las necesidades de salud, pero también esto es necesario para el Estado. Yo le doy un ejemplo sencillito, Cecilia. Cuando hablamos del virus de papiloma humano, el que genera el cáncer de cuello uterino para las mujeres, al Estado le significa 35 bolivianos, costo similar a 35 bolivianos, vacunar a una mujer antes de que tenga su primera relación sexual. Esto le salva la vida en un futuro. Ella no va a tener cáncer de cuello uterino. Pero si yo no invierto esos 35 bolivianos ahora, arriesgo la vida de una mujer y sabrá usted, los tratamientos en etapas iniciales incluso del cáncer de cuello uterino nunca reducen de menos de $2.000, $3.000. Peor todavía cuando se arriesga la vida. Entonces, por supuesto que es necesario prevenir para las familias, para evitar dolores, y también es mejor prevenir para el Estado. No, siempre la prevención es mucho mejor que llegar a los extremos. Lo que quiero que me quede claro a mí, para responder un poquito también a la gente que está preguntando en redes, ¿cuántos médicos planean entonces contratar, ya sea con recursos propios o exigir si usted llega al sillón municipal? En Santa Cruz, por ejemplo, hay más de 1000 barrios. Ok. Estamos hablando entre los que figuran oficiales en y no oficiales, porque hay varios barrios que también están no oficiales, digamos, ¿no? Hablemos por población, si usted gusta. Ok, por población. La normativa internacional establece que por lo menos debería establecerse un médico por cada 1000 habitantes. Estamos hablando que de acuerdo a las proyecciones del censo que se realizó el 2012, a estas alturas, en el año 2021, estaríamos rondando alrededor de 1.700.000 habitantes. Estaríamos hablando de que aproximadamente lo ideal es acercarse a la cifra de contratar 1.700 profesionales de salud directamente en el municipio. Ahora, esto tiene que ser un proceso progresivo. Yo no le voy a decir que el primer año vamos a contratar los 1.700 profesionales. Lo que le estoy diciendo es que esa es la cifra óptima. Y allí lo que se debe garantizar es el modelo de desconcentración de la atención médica. 1.700 en un tema progresivo, digamos, usted garantiza estos 1.700 a lo largo de los 5 años si usted llega al sillón municipal. Sí, tenemos que garantizar aquello porque eso es lo que se recomienda en la normativa internacional. Pero en este proceso progresivo nosotros podemos ir avanzando en gestionar más contratos, gestionar ítems de salud. Los ítems de salud fundamentalmente, en este momento la mayor demanda existe en los hospitales de segundo nivel. Ahora, aquí es importante aclarar algo. Cuando el municipio le demanda ítems al gobierno nacional, no le demanda ítems de especialistas médicos. Hay en la lista de demandas, está camilleros, morgueros, secretarias, y creo que eso debería reordenarse y priorizar la demanda de ítems para especialistas, para atención en enfermería, para laboratorio. Esos son los ítems que realmente deberíamos demandar. Esto usted dice entonces que tendría que acomodarse. Obviamente que creo que ha sido un tema bastante observado, no solo por usted, sino por varios candidatos. Sí, yo creo. Y esta no, en realidad yo no voy a atribuirme esta idea. Esto lo conversábamos alguna vez con el alcalde de Montero, Mario Batista, cuando estábamos hablando de la implementación progresiva del Sistema Único de Salud. Él me decía, el gobierno nacional me contrata las secretarias en los hospitales. Yo puedo realizar ese proceso en Montero, yo puedo realizar ese proceso de contratación de esos ítems e institucionalizarlos. Y que el gobierno nacional se haga cargo de los ítems que son necesarios para especialistas médicos. Y creo que esa idea es importante porque permite ordenar las demandas
para el sistema de salud en Santa Cruz. ¿Por qué la gente debería apostar por usted, Adriana? Porque somos la respuesta efectiva a la necesidad de cambio, de transformación, porque venimos con la fuerza de la juventud, con la fuerza de los barrios y porque somos portadores del proyecto y del programa municipal que va a transformar Santa Cruz, que va a garantizar a los vecinos, a las vecinas, el derecho propietario de su vivienda, que va a garantizar a los vecinos y a las vecinas una mayor desconcentración de los recursos en los diferentes distritos con la elección de los subalcaldes y porque somos la opción que garantiza realmente la reactivación económica para los vecinos y vecinas de Santa Cruz. Uno de los ejes o propuestas centrales también que leía de su programa es el tema de la transparencia. ¿Cómo pretende lograrlo y hacerlo efectivo? Que no quede solo plasmado, digamos, en un programa de gobierno o en una promesa. Mire, hoy la transparencia se garantiza, entre comillas, a partir del control social, a partir de la delegación que hacen los presidentes de barrios, de organizaciones sociales, juntas vecinales. Pero creo que una forma de contribuir a una mayor transparencia es, por ejemplo, garantizar la transmisión en vivo de todo el proceso de licitación de una obra. Los procesos son públicos, pero qué mejor si, además de que son públicos, sean transmitidos en vivo y que quede ese archivo para que además, sumado al control social presencial que se realiza, pueda existir un control ciudadano desde el ámbito digital. Creo que eso puede ser una de las formas para contribuir a ajustar aquellos mecanismos de transparencia que tanto demanda la gente. Digitalizar entonces los procesos de contrataciones. Digitalizar los procesos de contratación, pero además esa transmisión en vivo va a permitir que quede un registro, no solamente en los papeles, sino que quede un registro en línea de cada proceso de contratación. ¿Qué opina del SICOES? ¿Qué es lo que funciona en la actualidad, no? Bueno, el SICOES en realidad funciona básicamente como un reporte de las contrataciones. Muchas veces todo lo que sucede detrás del SICOES en el proceso de contratación no lo vemos. Por eso es que no es transparente entonces. Contribuye, pero puede perfeccionarse. ¿Cómo lo perfeccionaría? Con eso que proponemos, con un proceso de transmisión en vivo, directa, de todos los procesos de adjudicación de las obras. Cuando usted se adjudica una obra, existe el cumplimiento de determinados requisitos y lo que hacen es distribuir la ficha de los requisitos y decir, bueno, requisito 1, digamos, personalidad jurídica, cumple. Requisito 2, boleta de garantía, cumple. Pero ese proceso, si lo pudiéramos transmitir en vivo, el vecino de la Pampa de la isla que se... Esta noche hablaré a la población, a la gente, a los votantes, estamos a 13 días de las elecciones. Primero agradecerle por el espacio, Cecilia, agradecer siempre a Red 1 y hemos enfrentado una campaña que ha sido breve, turbulenta, pero nos ha permitido acercarnos a la gente. A aquellas familias que les cuesta llegar a fin de mes, que no pueden garantizar siquiera hoy terminar el día con un plato de comida en la mesa para sus hijos, y es a la gente más humilde a la que nos queremos dirigir. Podemos cambiar el municipio, podemos transformar Santa Cruz y convertirlo en un municipio que genere trabajo para la gente, un municipio que garantice accesibilidad a la salud, que garantice medicamentos baratos para la atención, y eso lo vamos a hacer con su apoyo, con su respaldo y con su voto en este proceso electoral. Gracias a quienes nos están acompañando, gracias a quienes fortalecen y todos los días levantan la bandera de la transformación. Y agradecerles. Esas fueron las palabras de Adriana Salvatierra, quien una vez más dijo que no cree en el resultado de estas encuestas y que espera sacar un buen resultado, tal como Luis Arce sacaba en las encuestas, según sus palabras, 26%, y ganó con más del 55% las elecciones nacionales. Además, Adriana Salvatierra insinuó que los procesos de contratación del SICOES no son transparentes, porque dentro de sus propuestas a la alcaldía de Santa Cruz está transparentar este proceso de licitaciones.
¿Qué opinan ustedes sobre las palabras de la candidata Adriana Salvatierra, quien se pronunció sobre las últimas encuestas rumbo a las elecciones subnacionales, donde ella una vez más sacó el 5º lugar en esta encuesta presentada por Focaliza? Una encuesta que según su ficha técnica es presencial. No olviden dejarnos sus percepciones al respecto de la reacción de la candidata del Movimiento al Socialismo a la alcaldía de Santa Cruz.